Muy buenos días. Estamos acá reunidos y reunidas en la mesa que se titula Cuerpos epistémicos desobedientes, las literaturas de la Argentina y las teorías literarias contemporáneas, los estudios decoloniales y las epistemologías del sur. Voy a presentar, y en nombre de todos y todas quienes participamos, agradecer mucho el espacio, y recordar siempre que es una emoción muy, muy grande el encuentro y la posibilidad de compartir. En la mesa estamos con un trabajo que se titula Discurso literario y territorio, una imagen en movimiento, Raquel Guzmán y quien habla, Julieta Colina. Después tenemos la participación de Alejandra Lamas, cuyo trabajo se titula Diversidad o Adversidad Cultural en Yanacuna, de Jesús Lara. Alejandra pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba, es del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Tenemos también a Javier Figueroa, de la Universidad Nacional de Misiones, con su trabajo Cuerpos desobedientes, identidades necesarias en las novelas Sumido en verde temblor y Andresito y la Melchora. Por otra parte, está aquí también Ezequiel Marcelo Orlando, de la Universidad de Buenos Aires, con su trabajo Oralitura, Inclusiones y Exclusiones en la Literatura Argentina. Y finalmente tenemos la presencia de Melissa Tocco, de la Universidad Nacional de la Patagonia, del Centro de Estudios de Lenguas y Literaturas Patagónicas, con su trabajo Desobediencias al paradigma monolingüe, la autotraducción literaria en lenguas indígenas en Argentina. Bueno, también esperamos a ver si se conecta Cecilia, de Pasquino, con su trabajo Diálogos metadiscursivos entre la obra y el archivo de la autora territorial Olga Zamboni. Cecilia es de la Universidad Nacional de Misiones también. Bueno, para aprovechar el tiempo vamos a empezar entonces con el primer trabajo. Nosotras somos de la Universidad Nacional de Salta, con Raquel. Voy a entonces pasar a leer el trabajo. Discurso literario y territorio, una imagen en movimiento. Me voy a poner Desde el formalismo sabemos que el lenguaje literario es un artificio que encuentra la finalidad en su propia expresión. Esta forma de construcción produce un extrañamiento que desarticula la previsibilidad del mundo. El lenguaje adviene como un tamiz que opera sobre las imágenes naturalizadas para focalizarlas desde perspectivas diversas. La obra de arte, para Mukarovsky, núcleo del formalismo, tiene un carácter de signo y está compuesta de 1, una obra cosa que constituye el símbolo sensible; 2, un objeto estético que funciona como significación; y 3, una relación con la cosa significada que se establece en el contexto total de los fenómenos sociales. A esto se agrega, en las artes, una segunda función semiológica de carácter comunicativo que en los textos literarios se basa en una inversión de la jerarquía de relaciones que se centra en la dualidad denominación-contexto y no en denominación-realidad, como ocurre en la comunicación ordinaria. Si pensamos una superposición entre lenguaje y realidad, observamos que conforman una imagen incierta, móvil, oscilante, cuya entidad es esa misma incertidumbre y deviene de las transformaciones contextuales. Siguiendo esta reflexión, Yuri Lotman aborda el estudio de los modelos culturales. La cultura, para los estudiosos de Tartú, se entiende como sistema de sistemas, donde la literatura, junto a los mitos, ritos, artes y ciencias en general, permiten la transmisión de determinados modelos culturales. La literatura se procura estudiar en el marco de la historia del pensamiento social. Para sistematizar esta teoría, Lotman introduce el concepto de semiósfera, que es entendida como el dominio en el que todo sistema sígnico puede funcionar. El espacio en el cual es imposible la existencia misma de la semiosis. En este contexto, el arte y la literatura son comprendidos como otra forma de pensar, otro sistema de modelación del mundo, del lenguaje como sistema de modelación primario y el arte como sistema de modelación secundario.
En Sociología de la Cultura, Raymond Williams advertía que los estudios de esta disciplina deben ocuparse de las formas artísticas específicas, y para ello se articulan con el análisis crítico y con el estudio general de los sistemas de signos. Cito: la sociología de las formas culturales no puede reemplazar a estas disciplinas, pero sí poner el acento en la base social, tanto como en la base de notación de los sistemas de signos. Para este autor, los estudios del formalismo son altamente significativos, ya que registrar la innovación formal permite advertir los cambios de conciencia. Si bien el corpus que aborda Williams corresponde al teatro, con alusiones a la narrativa, surgen consideraciones que problematizan el discurso literario en general, tales como la base histórica de todo proceso socioformal, la articulación entre procesos singulares y las fases múltiples de composición cultural, y la advertencia de que toda caracterización de esos procesos pone en evidencia rasgos y subsume otros. Desde el campo de los estudios culturales latinoamericanos se ha llamado la atención sobre la relación entre las formas literarias y los proyectos sociopolíticos del continente, la manera como se configuran nuevos proyectos escriturarios, invirtiendo formas hegemónicas anteriores. Estos enfoques de carácter transdisciplinarios recuperan el lugar de enunciación como núcleo de la construcción crítica. De allí que importa de manera fundamental escuchar las voces, plurales, disímiles, de diversos tonos, que configuran los discursos localizados. Los estudios literarios se encuentran entonces ante varios debates. Por un lado, la relación entre la literatura y la dimensión simbólica del mundo, las cualidades específicas del discurso literario, y a la vez el diálogo entre textos literarios y textos sociales, trayendo también la palabra de la Verde Ospina. Como afirma Moraña, se trata de un desplazamiento desde la individualidad del belletrismo a la percepción de una representación o autorrepresentación de sujetos colectivos. La tensión entre los estudios literarios de raigambre sociológica, que advierten los efectos de la tradición de lecturas textualistas y valorativas que construyen un régimen de canonizaciones y marginalidades, y los estudios de la crítica, que reconocen en la literatura un sistema de significación con un régimen propio y un universo de textos que abrevan unos en otros, suele limitar las posibilidades al proponer la polarización como actitud ineludible. En este punto, los estudios de Raúl Dorra nos permiten otra vuelta de tuerca al problema. El lugar del discurso. Situar la escritura como un espacio donde tiene lugar la significación permite avanzar en otras dimensiones para la relación discurso-territorio, al ubicar una fricción en el proceso mismo de construcción de la escritura. En el trazo de la escritura, en 2003, Dorra, remitiéndose a Gittrick, refiere que la escritura hace que el espacio se convierta en un lugar significante, pero no de un modo distendido, sino como consecuencia de una pugna. En ese diálogo entre escritura y espacio, en el que ambos se resignifican mutuamente, se genera un ritmo específico que es el que reúne el significado. Y Dorra alude a este ritmo como trazo, que es precisamente la escritura, generadora del espacio como lugar significante. Su perspectiva es inquietante en tanto plantea que detrás de la producción del trazo no hay sencillamente una conciencia que escribe. El camino no es unilateral. Al contrario, hay un espacio que, motivado por la intención de ser lugar significante, convoca o seduce al sujeto que escribe. El lugar, por tanto, es un partícipe activo en la producción del signo que contiene. Agrega Dorra que el trazo, al generar una abertura en la continuidad espacial, permite conducir la interpretación a la dimensión plástica de la escritura y considerar el espacio como sustancia y el trazo como la herida huella de un sujeto. Luego, el trazo habla más de lo que dice, en tanto habla en el sitio en el que dice y no en otro. Plantea el autor que el trazo conduce a la lectura no de un mensaje, sino de una escritura, ya que presenta simultáneamente la herida y lo herido. La escritura es un trazo que abre un cuerpo, que contiene las huellas de esa presencia. Esta escritura pues desborda la fijeza de los signos, es plural e inestable. Se pasa del desciframiento del signo a la contemplación del símbolo, en donde la presencia del trazo supone la presencia de una herida y de un cuerpo herido que la concibió. El trazo es una suerte de voz, dice Dorra, que es la forma que trae el ahí del sujeto que la moduló. En esta línea podemos pensar que los territorios no están construidos antes del discurso que leemos en ellos.
La significación se forma en ese vínculo. La palabra, al ser convocada por un espacio, produce regiones y las regiones muestran el trazo que las convierte en lugares significantes. Habitualmente se pone en un lugar protagónico al sujeto de la escritura, a la conciencia que toma la palabra, a la voz enunciadora que trama el sentido. Por otro lado, en otro extremo, como variable accesoria, se piensa en el espacio como receptáculo pasivo del discurso, como mero soporte o recurso azaroso de presencia vaga, indiferente al significado. El territorio, conquistado por la palabra, bueno, y aquí nos remitimos también a Deleuze y Guattari cuando advierten que para pensar un territorio es indispensable tener conciencia de las fuerzas y tensiones que lo constituyen, entre ellas un poder ineludible lo tiene el aparato del Estado, que para asegurar su dominio simbólico y físico recurre al estriamiento del territorio con fines políticos, económicos y demás intereses que se reproducen y refuerzan a lo largo del tiempo. De esta forma puede mantener el control de los cuerpos, de las poblaciones, de las mercancías, etc. La decisión del recorrido que van trazando esas estrías no son más que una arbitrariedad, dicen los autores. En este sentido es que la poesía, como lugar que no tiene límites, es un elemento esencial de la máquina de la guerra, pensada, siguiendo a los autores referidos, como una exterioridad al Estado que aboga por inhibir la instauración de poderes estables y su estriamiento del territorio. La escritura es, por tanto, ámbito de la ciencia nómade, que produce un espacio diferente, una invención itinerante y ambulante, una extranjería. Entonces, el territorio conquistado por la palabra, herido por la palabra, es en sí mismo un lugar ahora significante, un espacio de resonancia, como dice Dorra, y el vínculo entre el discurso y el territorio deja de ser gramatical y pasa al ámbito plástico. Como un tatuaje en la piel, ese trazo respira y tiene el pulso que le imprime la presencia de la vida. La escritura no solo se presenta como una estrategia territorial, como dice Moscardi, donde la palabra sirve para tomar posesión de un lugar, sino que construye ese lugar que antes de tal trazo no existía en ningún mapa conocido. En la misma línea y con una variable psicoanalítica, Guillermina Casasco, en 2001, advierte en la escritura una paradoja inexorable en tanto es la presencia de la ausencia. Es decir, antes de la escritura lo que realmente hay es el grito, una manifestación sonora totalmente ajena al mundo ocupado por el lenguaje y que cae en él adquiriendo el valor de escritura. Esa caída en la cárcel del mundo le resulta la única posibilidad de aparecer, de encontrar una forma y de continuar su tránsito hacia la lectura. Sin embargo, el fondo no deja nunca de ser el vacío, la ausencia que permanece en los márgenes del trazo de la escritura. En este sentido, Graciela Cross expresa desde su condición de escritora el mismo estado. Creo que por naturaleza, dice, todo poeta es extranjero. La poesía es intemperie, bien lo sabemos, y es extrañeza y extranjería. El poeta es el que conoce como nadie las delicias de la pérdida. Así decía Macedonio Fernández, otro extranjero, así entre comillas. Desde esta concepción, la escritura articula el espacio de la lectura en el que logra prolongar su funcionamiento, es decir, contornea la continuidad, la discontinúa, dando sitio posible a la lectura. En ese panorama, el sujeto reconoce su existencia en el exilio, es un sujeto itinerante, ya que al ser recortado su grito, el espacio real, antes ilimitado, se quiebra también y se recorta. Donde antes el espacio de la realidad era ilimitado y el grito era puro, tenemos ahora un fragmento de la realidad, una escritura articulada al mundo, encerrada, pero dispuesta a ser trascendida en la lectura, ya que el horizonte de la escritura no es el escrito, sino la voz. Nuevamente el margen es el sitio de la creación donde se derrama por los bordes de las palabras, de la materialidad del texto, abriendo paso a la voz ausente y silenciosa. De modo que la herida queda abierta al final del trazo, el espacio creado por la palabra no se cierra nunca, no se define, no concluye, sino que se suspende en el borde, donde la voz ausente convoca la lectura, encargada de renovar el acto creador, de generar el siguiente movimiento. Lugares fundados por el discurso. La cuestión que sobreviene entonces refiere a las operaciones de la literatura en tanto discurso que se sostiene en la escritura como modo de trazar otras geografías. Por cierto, no estamos obviando el amplio campo de la literatura oral y sus diferentes posiciones, sino que estamos remitiéndonos a un corpus que circula en la escritura. Entonces postulamos en este sentido que se trata de una tensión, un desacuerdo, una polémica entre los discursos y las figuraciones territoriales convencionales y clausuradas.
Ricardo Kalimann hablaba de la palabra que funda regiones, refiriendo sobre todo a la poética del canto, pero la poesía en el siglo XXI opera sobre el desacuerdo, la resistencia, la disputa y sobre todo el vacío para figurar territorios diluidos, perdidos, lejanos. Y acá traemos un poema de M. Diosque, un fragmento. Me paseo un sábado esperando que alguna fuerte emoción, como lanza, se me clave, transversal en el pecho, casi me atraviesa al medio un foco de neón, uno de esos que forman las letras de los carteles que chorrean la San Martín y me hacen pensar que estoy en cualquier otro lugar. La operación interdiscursiva que se pone en juego plantea el conflicto con las representaciones consolidadas de la ciudad. El poema se propone como interpelación, como uno que busca focalizar lugares huidizos, y es en ese desplazamiento donde se sitúa el yo, sinécdoque de un cuerpo que atraviesa la ciudad, recogiendo apenas sus esquirlas. El contrato entre el sujeto y el espacio se fractura y se dispersa. Son percepciones sensoriales diversas, pero siempre breves e inestables. Un poema de Fernanda Salas. No hay lugar para mí aquí. Los espacios en blanco crecen. Página y territorio se superponen. La página es también derrotero del cuerpo y el territorio rebosa de espacios en blanco. Lo somático distribuye espacios, los conflictúa, instala la diferencia de dimensiones. El cuerpo es también palabra asediada por los blancos. Y un poema de David León, un fragmento, dice: la hoja de papel se destroza al marcar con fuerza las primeras líneas, revela una lucha interior de magnitud brutal. Me he abierto una herida en un arrebato de locura. Es mi río de sangre el que ha estado. Tal es mi guerra que la ciudad será sitiada, será arrasada. Me dediqué incansablemente a propiciar todo tipo de caos a tiempo completo, a desatar derrumbes en el eje de lo conocido para conquistar el conocimiento de lo desconocido, a provocar desvelos en los corazones compasivos, a quitarle la venda de los ojos a la muerte, en fin, a joder la herida imprudentemente, sin dejarla sanar. Como dice Casasco, el espacio es inherente y trascendente al texto. Se conforma en ese trayecto que separa la escritura de la lectura. Allí se manifiesta o se oculta la voz. Esa presencia que falta permanentemente es la condición del corte que el trazo ejecuta, es la que revela el límite. Un poema de Horacio Ligule, Limbo. Este no es un lugar. Aquí nadie tiene un nombre. En el limbo duermen sin día los despojados, unos peregrinos devastados. Olvidaron qué vinieron a buscar, con la espalda dolida, doblada y lenta, camina entre ellos otro esclavo, arrastra un equipaje de cruces olvidadas, en el que apenas pudo conservar los restos de sus naufragios más notables. Observa los gestos y recuerda su condena, acudirá para siempre a la orilla de todos los silencios. Para ir terminando ya, la cartografía, en este caso poética, no se propone entonces como un fin en sí mismo, sino como un proceso para disparar la imaginación, abrirla para reapropiarse y reordenar el territorio conocido, recuperando a Ana Teresa Martínez. El ámbito mapeado es un dato variable, recursivo, movedizo, no contiene un único conjunto de variables preestablecidas, se precia más bien de borrar fronteras que de trazarlas, siguiendo a José Andrés Rivas. Estas indeterminaciones nos conducen al germen incierto de todo lugar o región, de todo cuerpo, de toda página en blanco, dispuestos tanto a reconvertirse con la palabra como a permanecer ausentes en el silencio impredecible. Entonces la demarcación de esos espacios es múltiple, inacible y misteriosa, porque no solo depende de quien la ejecute, sino también de quien la mire. El desafío de la crítica parece orientarse, más que a reconstruir los trazos de un mapa que revele una región, a superponer las imágenes imperfectas o inacabadas, a cambiar las perspectivas y mover las piezas de un rompecabezas incompleto y confuso, cuya forma original es imposible de decir, acordándonos acá del poeta Jesús Ramón Vera y su poema El rompecabezas. En definitiva, la propuesta de lectura es el juego perverso de transitar un tablero recogiendo piezas dispersas e incompletas y retomar intermitentemente la intención de continuar su cuerpo.
La configuración de estos espacios abiertos, de estos desamparos e intemperies, no deja de ser, a pesar de todo, sitio donde construir un cobijo. Y para finalizar, unas palabras de Fernanda Salas, un poema que se llama Viernes. Atravesar la ciudad, clavarle un cuchillo, romperla a fuerza de pala, arrancarle las entrañas calles, aspirarle las luces sangre, deslizar mi gusana cuerpa, evitar el tiempo, el lamento, que otras cosas se tejen en la nervadura del oscuro, prestar atención al silencio, más allá hay una montaña, y lo es, un árbol desnudo de intenciones, atravesar la ciudad, llegar a casa. Fernando Salas. Muchas gracias. Bueno, no sé si está Raquel, este trabajo lo hicimos junto con Raquel Guzmán. Vamos a pasar entonces a darle voz, no sé si está Cecilia, o pasamos a escuchar entonces a Alejandra Lam. Bueno, muy interesante tu trabajo, Juli, me gustó mucho. Felicitaciones para vos y tu compañera. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo ahora estoy en trayecto de tesis. Lo que les voy a presentar es parte de mi tesis. Escuché los títulos de la ponencia, así que me interesaron un montón, así que seguramente les voy a estar escribiendo para recolectar info por eso. Bueno, yo lo que voy a tratar se llama Diversidad o Adversidad Cultural en Yanacuna, de Jesús Lara. Jesús Lara es un escritor boliviano que vivió en Cochabamba en 1898-1980. Es un escritor mestizo boliviano que se destacó por sus conocimientos de la lengua quechua, cuyo saber adquiere el ámbito cultural familiar y en las vivencias de su infancia. La experiencia como soldado en la Guerra del Chaco le permitió adquirir una conciencia de clase y observar las desigualdades, las injusticias, la inmolación del indio, y despertó en él la valentía y la responsabilidad de difundir las condiciones de los menos favorecidos. Esto va a influir en su perspectiva personal, como en sus obras literarias. Las obras de Lara están trazadas o se encuentran dentro de un grupo de producción, el estudio del pasado histórico, la cultura y las lenguas quechuas, la producción literaria. Yanacuna se encuentra dentro de este último espacio. Yana significa o evoca a los esclavos de la nobleza en el tiempo de los incas, está reutilizado dentro del sistema de dominación cultural, y cuna es un pluralizador. En la novela se destaca la aparición de la lengua quechua, cuyo elemento central permite exponer valores, creencias, tradiciones y los modos de comportamiento que funcionan como elementos cohesionadores dentro de la sociedad andina. Yanacuna es una novela realista ambientada en Bolivia, en Cochabamba. En sus páginas se va a recoger el dolor de los indios que son excluidos, tratados como esclavos y abusados. La obra describe a las comunidades o pueblos indígenas y a la sociedad mestiza antes de la Revolución Boliviana del 52. En este contexto se vislumbra un proyecto homogéneo que intenta establecer e imponer un solo orden, por lo que el obstáculo mayor es la presencia de los pueblos indígenas concebidos como ignorantes o que poco comprenden del progreso. Domingo Higuina, al respecto, dirá: un diseño territorial tiende a la apropiación simbólica del espacio donde un Estado devendrá en nación. Esta obra tiene como protagonista a Guaira, cuyos sucesos y desplazamientos a lo largo de su vida representan la trama fundamental de la novela. Dentro de su trayecto se logra divisar lo duro que puede ser el proceso de mestizaje, que busca borrar características propias de los pueblos originarios, en lugar de reconocer e incluir las diferencias culturales de la sociedad andina. En relación con este tema, se muestra cómo se realiza tal asimilación con una niña indígena, cito: muchas veces les dijo a los indios no pueden pronunciar Guadalupe, truncando la palabra y deformándola, se contentaba con decir Guaira. Es lo mismo, los viejos no quisieron comprender porque Guaira era viento y jamás nombre de Cristo. Cierto. Bien, siguiendo el tema de adversidad y diversidad, dentro de la obra se presentan elementos diversos como, por ejemplo, el tejido entre lo adverso y lo diverso. Jesús Lara recurre, ¿no?, a esta diversidad como una articulación política, y literaria y artística
que se desarrolla en la novela y se esboza a lo largo de la obra con elementos cotidianos y peculiares, por ejemplo, para referirse a una sociedad subalternizada y esclavizada. El padre de uno de la protagonista es curado con hierbas propias del lugar, y luego, al no tener mejoría, se lo llevan al hospital. En otros espacios, la protagonista adopta la religión católica, aunque en algunos espacios propios de la sociedad andina sigue rituales y también usa la apropiación de los saberes de la otra cultura, aprende a leer, aprende a curar. Ante el abatimiento que enfrentan los indios, buscan protección en los santos de la religión cristiana, ya que ellos pueden brindarle algún tipo de esperanza, dirá Lara en su novela. Siguiendo estos elementos diversos que se presentan en la novela, se mencionan elementos que van incorporando propio de los Andes, como el tejido. La protagonista hará recurrencia o utilizará elementos a lo largo de su camino. Dirán esto las investigadoras Denise Arnold y Elvira Espejo sobre el tejido. Es necesario entender los textiles en los Andes no solo como expresiones fijas de la identidad local, sino también como parte integral de las relaciones socioculturales y económicas, políticas más amplias de una región y entre regiones. Bien. Hasta aquí algunos de los elementos diversos que se presentan en la novela Yanaguna. Por otro lado, la lengua quechua aparece como uno de los elementos adversos. Se busca en este proceso o proyecto de homogeneización borrar y hacer una unificación del español o el castellano. En Yanaguna se presentan estas perspectivas. El uso del quechua es una estrategia política que utiliza este autor, ya que la situación en Bolivia fue tendiente a una homogeneización lingüística cultural a favor de la lengua dominante, el español o el castellano. La elección de la lengua quechua es una reivindicación contra la hegemonía impuesta, ya que la mayoría de la población que la utilizaba era analfabeta. El autor recurre al español y al castellano en la novela para poder tener un alcance más amplio. Se aprecian en la novela algunas oraciones enteras en quechua, se anexa un vocabulario al final. Hay oralidad, hay traducción de la lengua oral tal cual se la utiliza, intertextualidad, también hace alusión a algunas novelas y la utilización del latín. Y por otro lado hay comparaciones con elementos propios para poder tener una cercanía, una proximidad con términos desconocidos. Bien, la obra de Jesús Lara se inscribe en esta dirección, entre lo adverso y lo diverso. Yo lo que estoy trabajando en mi tesis es añadir a esta suma de elementos diversos y adversos un término que se llama abigarramiento lingüístico, propuesto por la profesora Magdalena González Almada. Ella dirá que el abigarramiento lingüístico es el más idóneo para poder hilvanar los cabos sueltos, para entretejer los lazos que quedan separados del proyecto nacional, para poder pensar en la integración de los de abajo. El abigarramiento lingüístico se presenta como un modo de resistencia frente al colonialismo interno. Asimismo, el abigarramiento lingüístico permitirá esta relación, este encuentro de elementos disímiles por medio de la lengua y de la tarea comparativa, facilitada por la incorporación de dos idiomas distintos, identidades, culturas, para otorgar nuevos sentidos a la heterogénea sociedad andina boliviana. El abigarramiento lingüístico constituye un fragmento de la resistencia como paradigma del encuentro. La obra de Jesús Lara se inscribe en esta dirección, ya que hablar de diversidad es reconocer que existen diferentes comunidades, poblaciones originarias, y que dentro de esta pluralidad pueden nutrirse de los contrastes individuales para que en plural actúen como un conjunto de cualidades identitarias. Bueno, hasta aquí mi presentación. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Después entonces al final damos paso al intercambio, ¿sí? Vamos a presentar entonces, escuchar a Ezequiel Orlando.
Ezequiel, de la Buenas. Universidad de Buenos Aires. Ahí te dejamos entonces el micrófono. Vale. Mientras abro el archivo de PowerPoint, aviso y no es excusa que estoy con una infección en la muela, con lo cual voy a intentar ser lo más claro y rápido posible al hablar, a pesar del sufrimiento que estoy teniendo en este momento. Bien. Bueno, yo quería empezar en primer lugar con una aclaración contextual, entendiendo que lo que hacemos tiene muchas veces que ver con la coyuntura. Y quería remitirme un poco al 2020 en principio para hablar que en la primera cursada virtual se produjeron dos cosas. En primer lugar, empecé a militar en una agrupación que se llama Agro Irregular, y empecé a discutir sobre cuestiones de plan de estudio, y a su vez cursé Latinoamericana 1, y me acerqué a textos producidos durante el proceso de expansionismo europeo, durante la conquista, y me empecé a dar cuenta que esa literatura que yo había leído como nacional, y que muchos leían como fundacional, reproducía un sinnúmero de lugares comunes existentes en estos manuscritos, con lo cual ahí sí hubo un descubrimiento, y uso a propósito esa palabra como para correrla de la semántica habitual. La literatura fundacional aparecía como un continuo de lo que muchas veces se enseña como superado, que es el proceso de la colonia, y me hizo ver también que la forma hegemonizada de concebir, reflexionar, leer y enseñar la literatura no respondía, o por lo menos en Puan, lógicamente, en la Facultad de Filosofía y Letras, no responde a lo que aparece en esos textos y a lo que se puede leer a partir de un estudio interesante sobre eso. Entonces, en este marco, me surge toda esta búsqueda nueva, que también aparece ahí el seminario de una profesora que para mí fue impecable, el seminario sobre oralituras de Violeta Persia, y también me hizo dar cuenta que la crítica literaria que se enseña en la academia porteña es un mainstream académico, digamos. De hecho, les invito a leer, si tienen la posibilidad, las clases de Ludmer que editó Paidós. Son unas clases de 1985, cuando se reformula el plan, después de la dictadura, y que lean los planes de estudio actuales que se pueden conseguir, o me los pueden pedir si quieren, y van a ver que hay telas de araña, básicamente, en los renglones de la bibliografía, porque solamente hubo acumulación de un poco más de lo mismo. Entonces, en este punto se sitúa un poco mi discusión. Bien, tenemos entonces lo que he titulado como este subapartado, dos orígenes y un mismo trasfondo, y es que podríamos decir que los textos usualmente pensados como fundacionales, pienso por ejemplo en Viñas cuando habla de la generación del 37, que es hoy una visión bastante hegemónica de pensar la fundación literaria de la Argentina, instalan una discursividad vinculada con el deseo de apropiación territorial y la construcción de una episteme sociológica dual, ¿no?, que es la tan conocida civilización y barbarie. Son muchos los ejemplos, y trato de romper un poco con la fundación de Viñas. Tenemos la Argentina manuscrita de Ruy Díaz, escrita entre los años 1612 y 1617, las reescrituras hechas por los jesuitas de ese mismo texto en la segunda mitad del siglo XVIII, y los textos obviamente de la generación del 37, como La Cautiva, El Matadero, Amalia, El Facundo, etc. El continuum en todos estos casos es evidente: la necesidad de territorializar los valores de un yo que se constituye como la civilización, es decir, como un ente superior, en detrimento de aquellos sostenidos por un otro siempre inferior. Y sí, en este marco es lógica y en parte correcta la afirmación de Viñas, según la cual la literatura argentina tendría su inicio en la metáfora de la violación, ¿no? Además del tópico de La Cautiva, inaugurado en el territorio, por lo menos rioplatense, por el mestizo Ruy Díaz de Guzmán, que supone la violación de dos instituciones fundamentales para la occidentalidad, que son el matrimonio monogámico heterosexual y la propiedad privada. La práctica propia de la conquista supone siempre una violación territorial, y de allí surge el potencial metafórico de la imagen de la cautiva, ¿no? Incluso hasta el día de hoy tenemos la China Iron, es una reescritura del Martín Fierro, pienso, en la que aparece ella de cierta forma como una cautiva. También tenemos a Sacomano con La lengua del malón, etc. El cuerpo femenino, ¿no?, ese potencial metafórico es que el cuerpo femenino pertenecía al hombre tanto como las tierras, ¿sí? Entonces, la violación en estos términos es siempre doble. El cautiverio de Lucía Miranda en Ruy Díaz es inseparable de la destrucción de Santi Espíritu,
tanto como el rapto de María y Brián es inseparable del Malón. No puede haber captura femenina sin captura territorial, puestos que ambos, como dije anteriormente, suponen una destrucción de los valores fundamentales de la civilización occidental. La propiedad privada, el matrimonio monogámico heterosexual, son análogos a la disposición impuesta a la naturaleza por parte del urbanismo civilizatorio. Espacio-relación, todo tiene que ser intervenido. En este sentido traje un cuadrito comparativo con algunas lógicas para que se siga un poco mejor lo que quiero decir. Entonces, esta intervención trae aparejada ineludiblemente la violencia. No hay posibilidades de imponer sin deponer. Los españoles, encabezados por el gran Nuño de Lara, dice Ruy Díaz, convivían de manera pacífica con los timbús, a tal punto que estos le proveían alimentos y mano de obra, ¿sí? Sin embargo, la línea a cruzar es muy delgada, tan solo el amoroso tratamiento, cito, que le dispensaba a Lucía Miranda a Mangoré, desemboca en la mortal pasión de este último, que a causa de su salvajismo, lógicamente, no lograba contener sus pulsiones sexoafectivas, ideal en estos tiempos propio del caballero cortesano. El indio de Ruy Díaz claudica ante los deseos carnales, tanto como los indios de Echeverría en la cautiva, particularmente en el festín, y como los federales al ver el unitario en el matadero. Hay un otro entonces que depende siempre del cuerpo, de la pura materialidad, ¿sí? Es decir, lo bajo, tanto en Ruy Díaz, heredero del Renacimiento, como en Echeverría, sujeto del romanticismo, y un yo que logra superar ese predominio de lo corporal, puesto que siempre aspira y llega a lo ideal, ¿no? Ahí está también la literatura, ese llegar a lo ideal. Y ese ideal se configura en la heroicidad. Acá podríamos pensar también en algo un poco más estructural como el género. En Ruy, por ejemplo, en Ruy Díaz, es Nuño de Lara que combate contra los indios hasta desfallecer por las numerosas flechas que lo atraviesan, no sin dejar muerto a Mangoré, que es, digamos, el que inicia esta avanzada sobre el fuerte español, y a una decena de indios de manera épica. En Echeverría hay dos, por lo menos en la cautiva. María, que se constituye como una figura fantasmagórica, esto es, no supeditada a lo carnal, y en el matadero, el unitario, que hará evidente su superioridad frente a los federales, acudiendo a registros sociolingüísticos altos y a la defensa de sus ideales, aun cuando esto le habría de costar su vida. Entonces, los héroes trascienden lo material, lógicamente, y es justamente esa estrategia la que le permite tener la victoria cuando pareciera estar todo perdido. Cuando Lucía Miranda y Sebastián Hurtado, en Ruy Díaz, son ajusticiados por parte de los indios, logran cristianizar el espacio a partir de la construcción de tumbas. ¿Sí? Cuando se les hace el entierro, se cristianiza ese espacio. Lo mismo sucede con la cautiva de Echeverría. El ombú y la cruz funcionan como coordenadas de una apropiación territorial, que además es interesante porque se da en todos los planos que hacían de la Pampa un pingüe patrimonio, esas son palabras de Echeverría, a saber, la construcción civilizadora, que es la cruz, la agricultura, o la agroexportación, que es el ombú, y la literatura, que es la leyenda. El matadero responde a la misma problemática. No solo es el enemigo el encargado de abastecer a la ciudad de alimentos, sino que el territorio aparece como un lugar en el que se asignan los preceptos subjetivos de sus integrantes. La ciudad, en efecto, aparece llena de lodo, inundada, siempre en peligro ante el clima, y ante la naturaleza, obviamente una naturaleza que se debía domesticar. No había proyecto civilizador y la naturaleza no era domesticada, ¿sí? Imposible porque sus sujetos formaban un todo con esa naturaleza. Entonces, todo el territorio otro está asignado por esa violencia, ya sea por el peligro de ser usurpado, como sucede en Santi Espíritu, o incluso en el matadero, si pensamos en ese toro que se escapa, o de ser asesinado, como le sucede al unitario. El verdadero terror entonces es que esa chusma incivilizada inunde el territorio, se expanda, atraviese la frontera y borre las marcas del yo. Sin embargo, hay una salvación. Ese yo siempre se piensa desde la trascendencia, de modo que su asesinato es siempre una victoria. ¿Sí? Voy a pasar un segundo. No, eso es después. De ahí pienso la cita de Sarmiento en el Facundo, en el On ne toi point les idées, ¿sí? Incomprensible para los federales.
la imposibilidad de entender esa frase no se halla solo sujeta a la lengua, que Piglia lo dijo, no es cosa mía, es un signo de diferenciación, pero también hay todo un entramado ideológico detrás, porque lo que parece decir Sarmiento es que es imposible pensar por fuera del cuerpo para aquellos que no tienen la capacidad de trascenderlo. Entonces, el continuum discursivo, digamos, entre los textos producidos durante la conquista y los textos que hoy se llaman fundacionales, es evidente. Y acá, bueno, hay un poco una autocrítica todavía. No cuento con pruebas necesarias para afirmar que Echeverría leyó el texto de Ruy Díaz, pero sí me parece interesante pensar que la circulación de ambos discursos en un mismo periodo de tiempo no puede ser casual, ¿no? Recordemos que Pedro de Angelis publica la Argentina manuscrita de Ruy Díaz en el año 1837, y la escritura del Matadero se sitúa, según lo que se conoce hoy, entre 1838, 39 y 1840. Bien. Ahora, para pensar un poco esto en relación con la oralitura, ¿sí? Primero quería hacer mención de un cambio, el año 1992, y agradezco a una amiga, que es Estrella Morales, que me compartió este saber ancestral. El año 1992 se considera por muchas culturas como un inicio de un nuevo Pachacuti, que es el de la reconstrucción, luego de 500 años de silencio. Entonces, este año, 1992, coincide casualmente, no lo sé, con la emergencia de una literatura indígena, ¿no? Que se piensa plurilingüe y abigarrada, entendiendo abigarrada desde Cusicanqui. Y si bien la producción fue y es incesante, las redes tejidas entre los autores de distintas comunidades marcan algunas pautas compartidas. Tanto es así que Chihuahilaf, en el 2000, va a proponer la categoría de oralitura. Y entonces pienso oralitura y literatura, y pienso que la distancia onomástica nos marca ya de entrada la distancia entre dos categorías. Si la primera se piensa siempre en relación con la escritura, ¿sí? Y acá podemos recurrir incluso al canon, Borges, ¿no? La escritura siempre es una reescritura, el Pierre Menard y demás. La segunda se inserta en el registro oral. Y si bien que la oralidad intervenga en la escritura no es una idea nueva, que la escritura no sea el elemento predominante y que lo sea la oralidad no nos es un elemento común, por lo menos dentro de las academias, y de hecho pienso un lugar común de la academia. Para escribir bien hay que leer mucho, ¿no? La lectura es una condición sine qua non para la producción literaria. Sin ir más lejos, esto que estoy diciendo lo escribí, como seguramente lo hemos hecho muchos, o la mayoría, por no decir todos, y quienes pensamos en términos de literatura, como lo entiende la academia, estamos atados a la escritura, ¿sí? Nos es muy difícil salir de ella. Y acá traje otro cuadrito comparativo entre Castellanos Moya, Juan Rulfo y José María Arguedas. Pienso en Moya, hay una entrevista que está en YouTube, por si la quieren buscar, en la que dice, cito, en todo caso, mi forma de entrar al narrador es apropiándome una voz, construyendo una voz y poniéndome absolutamente en sus zapatos, ¿sí? También tenemos, bueno, Juan Rulfo y José María Arguedas tiene constantemente, ¿no?, la oralidad, y se piensa desde la oralidad, la escritura, y eso me parece maravilloso. Pero también hay otro problema que es la territorialidad, que es lo que veníamos hablando antes. En las novelas de Moya siempre hay un conflicto entre el sujeto y el espacio que éste habita, no suelen ser sujetos exiliados y peleados con su tierra natal. Bueno, Juan Rulfo, todos sus cuentos, y Pedro Páramo, básicamente tienen como trasfondo la Revolución Mexicana, el reparto de tierras, la tierra violentada, la tierra estéril. Hay una violencia hacia la tierra por parte del Estado, y hay una suerte de violencia que se devuelve por parte de la naturaleza, que es la esterilidad. Pero bueno, ya es una cuestión para otro día. Y bueno, la novela de Arguedas también es un conflicto, y pienso en las diferencias que hay entre cómo el personaje vive, ¿no?, los niveles de experiencia, como pongo en el cuadro, a partir de las lógicas arquitectónicas y la mitología que hay detrás de los lugares. Y la territorialidad es tan importante, ¿sí?, y no solo porque marca un vínculo, sino porque en la vida de Nir y Litraro, ¿sí?, se va a configurar una subjetividad nueva, transculturada, a partir de la relación entre el sujeto y la territorialidad, que es el mapurbe. Si la identidad mapuche se forja en la territorialidad, la del mapurbe será consecuencia de una confusión producida por el paisaje, y lo cito a él, ¿sí?,
Bueno, lo tienen ahí, ¿no? Mis problemas vienen de nativos árboles de cemento, confusión, tierra, asfalto, eléctrica, alegría, paciencia de a ratos. Y la confusión territorial es clara desde el título, ¿no? Puesto que el título es Mapurbe, venganza a raíz. Ahora pregunto, ¿qué raíz puede crecer en el asfalto? Solo aquella que se abra paso a través de la dureza de las calles. Hay una violencia detrás, tenemos de nuevo la violencia, y en efecto el fono P marca esa violencia, tal como muchos de los sonidos oclusivos que buscan potenciarse a partir del cambio fonemático en muchas palabras. También tenemos la K, la grafía K, que es el sonido oclusivo que se describe con el mismo fono, en eléctrica o en apológica, por ejemplo, y la primacía de sonidos oclusivos en insultos varios. Tenemos, por ejemplo, ahí, de la madre más puta, mis putesías son como gotas de semen, cómicas cuestiones que se me nacen. Sin embargo, hay otra cuestión interesante, y es que el uso de la K, ¿sí? en el cambio fonemático hay otro factor, ¿no? Es que el alfabeto mapuche que utiliza Ninip no tiene la grafía C, sino el uso de la K, que responde, o por lo menos en mi lectura responde, a una mapuchización del español, ¿no? Es una violencia ejercida contra la lengua del conquistador, ¿bien? Y es interesante porque ya Sarmiento también hablaba de esto, lo tengo acá, la cita. Sarmiento decía esto, bueno, no voy a detenerme a leerlo mucho porque no quiero ocupar demasiado tiempo, ¿no? Pero dice, escribid con amor, con corazón, lo que os alcance, lo que os antoje. Sigo un poco más adelante. Agradará al lector, aunque rabie Garcilaso, no se parecerá lo de nadie, pero bueno o malo será vuestro, nadie os los disputará. Entonces habrá prosa, habrá poesía, habrá defectos, habrá belleza. Lo mismo con Echeverría, cuando en El Matadero habla de salvaje, utiliza la grafía J, o sea, utiliza la letra J en lugar de la grafía G. Pensemos que la voz del narrador al principio pareciera ser la del federal. Y esta utilización de la J se le escapa a Echeverría y usa la G, es decir, se niega a utilizar la lengua del federal. Y pienso también, obviamente, en César Vallejos, que no sé, esto no lo puse, sí está ahí, con versos como el vestido que vestí mañana rompe completamente la gramática española, que incluso es eso, es un poco buscar un oscurecimiento que nombre lo no occidental, si es posible, o la no conquista. Bien, para ir a algunas conclusiones, espero haber sido claro. Hablar de fundación es siempre difícil, y para no recurrir a Foucault voy a recurrir a Dussel, que habla de tiempo mítico, y él dice que imponer un tiempo cero es proponer un tiempo mítico. Si no hay pasado para esa anterioridad, estamos ante el mito. Lo fundacional, empero, siempre se da el privilegio de permitirse la mitificación, incluso en las ciencias duras, entre comillas, pues la inflación cósmica propuesta por Stephen Hawking es un tiempo cero, es un tiempo sin antes, es la hora 000000. Ahora bien, si vamos a hacer mitología, hagámosla de manera consciente o intentemos hacerlo. Situar el origen de la literatura en los momentos posteriores a la creación de la nación implica cercenar un cúmulo de idearios que conforman la red de discursos propias de lo latinoamericano, o como querramos llamar, a eso que todavía no tiene nombre o que tiene muchos, y que incluso esto lo vio Estrada en su momento, en la cita que aparece ahí, el antiguo conquistador se yergue todavía en su tumba, y dentro de nosotros mira muerto, a través de sus sueños frustrados, esa inmensidad promisoria aún, y se le humedecen de emoción nuestros ojos. Somos su tumba y a la vez piedra de su onda. Y veamos de nuevo cómo aparece la construcción, ¿no? En este caso los pronombres. El juego con los pronombres es interesante en esta cita, que me parece un flechazo, es maravillosa. Entonces, las formas anaqueladas de hacer crítica y de entender la literatura nacional, siempre reproducidas desde la Academia Rioplatense, resultan inflexibles y poco útiles para pensar, por un lado, las nuevas formas de entender y producir los textos literarios, que es la oralitura. Y a su vez, el fenómeno de la oralitura permite dar cuenta, por un lado, del carácter actual del proceso colonial, en su lucha, y por otro, de formas alternativas de concebir lo literario que son impensables desde concepciones tan limitadas como las de la literatura nacional que reproduce nuestra academia. Bueno, que el adjetivo no nos confunda, esto es un poco para terminar como una suerte de apotegma, como para que suene más poético, que el adjetivo no nos confunda, la literatura por ser nacional no deja de estar atravesada por los procesos previos a la conformación de la nación, que el procedimiento no nos tape los ojos, la colonialidad sigue vigente.
les dejo la bibliografía un segundo ahí para que, si quieren sacarle fotos o lo que quieran, está ahí, y se finí. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Gracias a ustedes. De vuelta, entonces dejamos para el final el intercambio. Disculpas recién, Javier, que estábamos... Estoy con el micrófono, ¿no? Pasemos a Javier, que casi me lo salteo. Javier Figueroa, voy a recordar el título, por si viene bien, que lo dijimos al principio, de su ponencia: Cuerpos desobedientes, identidades necesarias en las novelas Sumido en verde temblor y Andresito y la Melchora. Bueno, entonces adelante, Javier. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto participar en este congreso y junto a los compañeros, ¿no? La presente ponencia tiene su base en un proyecto de investigación que justamente ya se ha cerrado y ha tomado a varias obras, dentro de ellas estas dos con las cuales pretendo trabajar ahora. Las muestro, nada más como para la tapa, ¿no? Para que lo tengan. Y también quería advertirles que estas obras fueron trabajadas en el marco de dos posgrados, uno literatura y fronteras, justamente allí en Jujuy, donde la profesora Boco y la profesora Sebrelli han dictado este seminario, y también problemas de literatura latinoamericana, donde ha dictado la doctora Irene López, ¿no? Entonces, estos textos han sido parte de este proceso donde se ha trabajado mucho lo decolonial, para ser contextual con la última exposición del compañero, también con cuestiones de Lotman, como también la compañera Julieta ha expuesto. Entonces, digamos, estos textos se inscriben allí, ¿no? En ese marco. Entonces, Cuerpos desobedientes, estas dos propuestas narrativas de Nicolás Capacho y de Jorge Lavalle, pretenden proponernos un trabajo narrativo propio de la inscripción en una literatura misionera de principios del siglo XX. Sobre todo porque pretendemos discutir que estas propuestas narrativas están discutiendo tramas ligadas a la mitología, la leyenda y las narraciones de los héroes locales. Nosotros allí trabajamos con Stuart Hall, donde habla de que toda sociedad tiene cierta ancestralidad que es compartida, pero nosotros descubrimos que a principios de los 80 y hacia este tiempo actual, estas dos obras han puesto en discusión estas cuestiones que tienen que ver con lo mitológico y con el apego a las leyendas. Para nosotros esta cuestión es fundamental porque estos temas que van a ser discutidos están fuertemente originados en un núcleo duro, muy homogéneo, que tiene que ver con la literatura de masas, ¿no? O sea, con la repetición. Todo sujeto tiene un predicado único. Entonces, estas dos obras, para comenzar, con Sumido en verde temblor en Nicolás Capacho, interesa trabajar el concepto de escritura desde la evocación de las expediciones españolas en América, sobre todo con Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Allí un soldado cae accidentalmente al río Iguazú y es tomado por los guaraníes. En esta novela, el soldado, lo primero que realiza cuando es tomado por los guaraníes, una descripción fuertemente relacionada con lo que vamos a entender que es la descripción o la crónica. Entonces, el soldado lo primero que hace es describir lo que sucede en ese espacio, y lo primero que observa es justamente un acto de antropofagia. Entonces, lo primero que describe
es la antropofagia, el pecado de comer carne, y sobre todo la fuerte desconfianza de que él es el próximo en ser parte de este mito, ¿no? Entonces, conforme avanzan las acciones en esta narración, el soldado va describiendo lo que hacen los guaraníes. En este sentido, nosotros observamos que la mirada que él lleva adelante es una fuerte mirada de la idea de raza, una idea biológica que tiene una sola identidad, ¿no? Esto solo lo realizan, hay una cita allí, los indios, los negros y los mestizos, dice él, ¿no? Entonces, esto está referido desde Quijano, y allí nosotros decimos que la identidad del soldado es homogénea, porque solamente describe lo que ve, y es más, su base, ¿no?, está sostenida desde la homogeneidad que trae. Sin embargo, conforme avanzan las acciones, hay 5 mujeres que se dedican a sostener a este soldado, y inmediatamente el soldado descubre que estas mujeres no tienen nombre, porque él observa desde el punto de vista de la civilización, que correspondería a su contexto, y el resto correspondería a lo bárbaro. Estas mujeres están conocidas por su parte como los dedos de la mano, ¿no? No le puede dar otro nombre, porque él considera que es un mundo bárbaro al cual él solamente le va a dar cierto conocimiento por algo que él entiende, ¿no? Esta cuestión de describir a los otros por los dedos de la mano también se toma como un elemento colonial, ¿no? Sin embargo, una de las mujeres a la cual él denomina índice, llama la atención porque índice no es una mujer cualquiera, es un cuerpo que además de cuidarlo, lo lleva por la selva y le enseña todos los elementos que la selva tiene, las riquezas que tiene, y sobre todo cómo algunas plantas son elementos de buen sazonamiento para carnes y comidas. Esta cuestión llama la atención en el soldado, porque el soldado es, ante todo, un gran conocedor de la comida de España. Esto permite, como dice Lotman, un fuerte interés en alguien que se considera civilizado, y para poder ingresar al otro mundo, al bárbaro, al mundo de índice, él necesita cruzar una frontera en el sentido de Lotman, ¿no? Entonces, él allí hace lo que se conoce como una traducción. Él necesita ingresar a la traducción de índice. Entonces, aquí nosotros discutimos la cuestión de la homogeneidad, porque sostenemos que si él ha cruzado un límite y él se considera civilizado y el otro es bárbaro, entonces, ¿qué está proponiéndose en esta novela? Que al cruzar una frontera, ¿no?, este soldado ingresa al mundo bárbaro, ingresa al mundo otro. ¿Y cuál es el cuerpo que le ha dado el beneficio de esta sabiduría? Un cuerpo femenino desobediente de la homogeneidad. Él descubre que su homogeneidad tiene que romperse de alguna manera, porque si no, no sería objeto para ser educado, ¿no? Entonces, esta cuestión es muy importante, porque hay una mujer guaraní la que desobedece la homogeneidad y la que enseña a alguien que en un principio inauguró la novela con un discurso homogéneo, ¿no? Lo que nosotros convocamos aquí es el concepto de identidad, ¿no? El soldado tuvo que ingresar a una semiosfera, hacerse propio, y reconocer en el otro la posibilidad de lograr ciertos aprendizajes, ¿no? Entonces,
Aquí nosotros decimos que uno de los conceptos fundamentales de Carpaccio es la búsqueda de la identidad. En ese espacio del soldado, de poder trabajar con índice, a la cual él considera una mujer que es una mujer que le da conocimiento, él observa allí que gracias a eso él obtiene nuevos elementos. Nosotros a eso lo conocemos como nuevas identidades, ¿no? Entonces, lo que nosotros apuntamos fuertemente aquí es que el discurso homogéneo de la crónica, ¿no? Como se dice en los marcos teóricos, si nosotros solamente trabajamos con el monumento, vamos a olvidar la fuerza del documento. Estoy citando a Noé Trick, ¿no? Cuando habla acerca de estas cuestiones, que es tan iluminador, ¿no? Entonces, aquí el valor del cuerpo femenino guaraní. Esto es muy importante porque la mujer guaraní, además del contexto propio en el universo guaraní, es un lugar donde la mujer está totalmente al margen por elementos propios de la cultura, ¿no? Entonces, lo que realiza Nicolás Carpaccio es la fortaleza del cuerpo femenino, ¿no? Entonces, hay una doble desobediencia que tiene que ver con el discurso homogéneo a las crónicas y el discurso propio del universo de la mujer en el ámbito guaraní. La segunda novela que yo propongo es la de Andresito y la Melchora, ¿no? Andresito y la Melchora es una novela de corte histórico, ¿no? De Jorge Lavalle. También tiene los mismos elementos de inicio, ¿no? Un fuerte apego al estereotipo y a la literatura de masas. Lo que se conoce del héroe es como un buen sujeto, tiene 2 o 3 predicados que son propios de la mitología o de lo que se conoce en el ambiente de Misiones, digamos, es un elemento archiconocido, ¿no? Pero sucede que en el marco de Andresito, independientemente de que es un guerrero que guerrea, que es muy bueno en las estrategias, hay un elemento fundamental que un cuerpo femenino le pone en crisis, ¿no? Andresito está rodeado de generales y algunos oficiales que lo utilizan para poder vender cuerpos guaraníes hacia los portugueses, ¿no? Esta cuestión está documentada, y nuestro héroe era emborrachado y firmaba cualquier tipo de documentos para la posible venta de esos cuerpos. Surge una mujer, Melchora Caburú, ella es rubia, de ojos claros, y lucha, ¿no? Junto a Andresito, y también esto está documentado, y lo primero que se da cuenta es que hay 2 clases de enemigo, el que está en el frente, que es el portugués, y el que está al lado del héroe, que son tan peligrosos como los portugueses. Esto es advertido por Melchora, le cuesta ciertos castigos corporales por parte del héroe, y finalmente hay un reconocimiento del héroe de que borracho firma cosas y que al otro día tiene que ver con disculpas, ventas de cuerpos, etc. ¿Qué logra el narrador? ¿Qué se logra con esta narración? Eh, Romper la hegemonía del héroe regional y discutir que los héroes, independientemente de las cuestiones heroicas, en el caso de Andresito como un buen militar, adolece de otras cuestiones que a veces no se ven, y que en este caso de la novela, Melchora Caburú deja entrever que un héroe necesita de otros elementos, ¿no? No solamente de guerrear o de matar, sino también de tener cuestiones
vivencia política, de saber quiénes son sus aliados. El héroe generalmente tiene que entender que en el frente está el enemigo, pero uno también puede estar rodeado de enemigos. El enemigo a veces está más cerca de lo que uno cree. Esta cuestión es fundamental para este autor porque este autor sufrió, en realidad solo pudo exponer una sola tirada de su novela. Una vez conocida esta obra, la Cámara de Diputados le negó la posibilidad de seguir produciendo la obra. No hay, aquí en Misiones al menos, no hay editorial que acepte la reedición, y lo está haciendo por Facebook, ¿no? Y bueno, por suerte está en la Cátedra de Literatura Argentina como una posibilidad, y lo cual ha agradecido mucho el escritor. Y en un momento de la presentación del libro, sufrió ciertas cuestiones como de apriete, digamos, ¿no? En esta cuestión es muy fuerte la figura de este héroe aquí en Misiones, y él siempre recuerda la frase que un diputado que ya ha fallecido, que estaba frente a el Consejo de Estudios Históricos Misioneros, le dijo: no podés decir eso, pero nunca le dijo es mentira, ¿no? Entonces él siempre recuerda esa frase, porque una cosa es lo que la literatura hace y otra cosa es lo que la literatura quiere expresar, ¿no? Evidentemente, la expresión ha sido fuerte, y estas indagaciones han salido de estudios que se han hecho o búsquedas en estancias correntinas del fondo de Corrientes, donde este escritor ha indagado en textos que no se conocen, ¿no? Entonces, aquí hay una fuerte relación cuando se dice que todo escritor cuando escribe no es que solo escribe, sino que generalmente la base es una base de investigación, ¿no? Para concluir, las narrativas de Capacho y Lavalle propician una mirada compleja hacia el sistema literario de Misiones. La referencialidad de los cuerpos de un soldado náufrago y un héroe regional inician una instancia narrativa de ruptura con la mirada determinista del colonialismo. La figura del intervalo como proceso de arranque de nuevas lecturas dinamiza la interacción entre ideas ceñidas al eurocentrismo con el concepto de cuerpos femeninos y sabiduría local. Índice y Melchora, dos mujeres, comunican y hacen de la nueva visión una medida de experiencia inédita en el canon de la literatura de Misiones. La mirada de la antropología aquí se podría considerar como algo muy convocante. Los cuerpos son importantes, los cuerpos dicen un montón de cosas, los cuerpos hacen trascender fronteras. Si por un lado en Capacho hay una suma de personajes que a través de los haceres llevan adelante un montón de agenciamientos diferentes, en La Melchora tenemos a una mujer que se enfrenta a un poder homogéneo de una mirada de literatura que solamente trabaja lo más mediático. El héroe no tiene ningún tipo de discusión, pero sin embargo, un cuerpo femenino desafía el formato y pone en discusión qué se necesita para construirse como un verdadero representante de los guaraníes. Hay que agenciar otras capacidades que el cuerpo de Andrés, y él tiene que estar dispuesto a transitar. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, y vamos a escuchar entonces a Melissa Stocco, de la Universidad Nacional de la Patagonia, con su trabajo Desobediencias al paradigma monolingüe, la autotraducción literaria en lenguas indígenas en Argentina. Bueno, muchas gracias, Julieta. Hola a todos, les saludo desde Esquel.
Agradezco mucho formar parte de esta mesa. Me parece que se está tejiendo una conversación muy interesante en torno a esta idea de desobediencias epistémicas, ¿no? Y en mi caso lo que traigo para compartir tiene que ver con la perspectiva de la traducción, de los estudios de traducción, en particular de autotraducción y el plurilingüismo, ¿no? Me interesaba comenzar con un fragmento de un texto de Leopoldo Lugones, porque como sabemos el racismo tiene múltiples manifestaciones y manifestaciones fundantes, ¿no?, de un imaginario en la cultura, en la literatura argentina y en la cultura. Y para limitarnos solo a la discusión lingüística, nos podemos referir a una advertencia que hace Leopoldo Lugones en el prólogo de la Guerra Gaucha en 1905, época, como sabemos, de debates acalorados en torno a la idea de la configuración, ¿no?, de una identidad nacional y de un canon literario nacional. Lo que él hace es, en esa advertencia, pedirle disculpas al lector por tener que hacer uso de uno u otro nombre indígena, dice, a falta de vocablos específicos en castellano. Este gesto refleja la violencia epistémica sobre las lenguas indígenas y sus hablantes, y la aparentemente inconmovible convicción de que el país y sus expresiones culturales deben ser o son monolingües del castellano. Ahora bien, ¿es la Argentina la expresión monolítica de ese ideal romántico europeo de un país, una nación, una lengua? Además del español, en efecto, en la Argentina se hablan varias lenguas. Tanto los conglomerados urbanos, receptores de población migrante, como las zonas de frontera, son espacios donde el español convive con el portugués, con el guaraní, con el aymara, con el quechua. También podemos hablar de flujos migratorios más recientes, como los provenientes del África subsahariana, especialmente de Senegal, o la inmigración china, que hacen que actualmente en la Argentina también se hable el wolof o el mandarín. Además, si nos remitimos a las lenguas indígenas, tenemos que decir que previo a la colonia, lo que actualmente es el territorio argentino, contenía 35 lenguas indígenas. Y en la actualidad de ellas persisten y resisten 14. El com, el pilagá, el mocoví, el huichí, el nibaclé, el chorote, el tapiete, el aba guaraní, el mbiá, el guaraní, el quechua, el vilela, el gunenaquená y el mapuzungún. Por supuesto que los grados de vitalidad de estas lenguas son muy variables, dependiendo de la cantidad de hablantes, dependiendo de la extensión de su uso en distintas situaciones comunicativas. Entendemos entonces que la histórica invisibilización, discriminación y exclusión de las poblaciones originarias tiene en la Argentina como uno de sus efectos socioculturales más patentes la retracción en el uso de estas lenguas, la retracción en la transmisión intergeneracional de estas lenguas dentro de comunidades y de familias. En este espectro de vitalidad lingüística también se dan situaciones de recuperación, de revitalización lingüística, y lo que podemos entender como comunidades o individuos semihablantes de esas lenguas, es decir, personas con un uso restringido a frases y a fórmulas cortas, por ejemplo, y con un mayor uso receptor de la lengua. Esto para dar un panorama muy somero y quizás simplificado, ¿no?, de la situación lingüística, de diversidad lingüística o de plurilingüismo en la Argentina. Y en cuanto al sistema literario y sus lenguas legítimas, sabemos, al decir de Andrea Bocco, que hay un imaginario cristalizado de lo nacional que reproduce una matriz occidentalizada, blanca, rioplatense, y nosotros podríamos agregar monolingüe, ¿no? Lo cierto es que, tanto en Argentina como en toda la Via Yala, se desarrolla desde hace varias décadas una emergente producción literaria de autores que inscriben su pertenencia a un pueblo-nación indígena. Se trata de un consistente y amplio proyecto cultural, estético, político, lingüístico, que excede el monolingüismo castellano y los parámetros centralistas de las literaturas nacionales. Desde el zapoteco hasta el mapuzungún, haciendo un mapeo norte-sur, pasando por variantes de las lenguas maya,
el wayú, el quechua, el guaraní, entre otras lenguas, autores como Natalia Toledo, Irma Pineda, Humberto Acabal, Jorge Cocompech, Alba Iragui, Vito Puyana, Ericura Chibailaf, Liliana Ancalao, ¿sí?, han escrito y siguen produciendo obra bilingüe. Cabe señalar de todas maneras que este doble registro no implica sostener de nuestra parte un esencialismo lingüístico respecto de la literatura de autoría indígena contemporánea en la región. En efecto, hay diversos autores que escriben exclusivamente en español o en portugués, como por ejemplo Viviana Gilef en Argentina, o Eliane Potiguara en Brasil, ¿sí?, cuyas obras monolingües no contradicen su inscripción, su pertenencia a los pueblos mapuche y potiguara respectivamente. A su vez, hay autores y autoras que escriben en lenguas originarias y no necesariamente explicitan un autorreconocimiento indígena. Por ejemplo, el autor Freddy Roncalla, que escribe en lengua quechua, inglés y español. En lo que atañe a Argentina, el movimiento de producción literaria bilingüe en lenguas indígenas es de reciente visibilización, y su presencia irrumpe con fuerza a partir de los 2000, con los crecientes procesos de conformación de movimientos indígenas en el país que disputan lugares como sujetos sociales y políticos, y esta ampliación de la toma de la palabra en el espacio público también repercute en la serie literaria de autoría indígena, que desde fines del siglo XX y comienzos del nuevo milenio viene produciéndose dentro de las fronteras argentinas. Como bien señalaba Ezequiel respecto a este nuevo Pachacuti, ¿no?, la década del 90 y en especial el hito de 1992 signa una instancia de debate al interior de los movimientos indígenas que remueve memorias sociales en relación con las heridas del genocidio colonial y las posteriores y continuidades, digamos, de esas violencias en la colonialidad, así como procesos identitarios reivindicatorios de profundo alcance en la subjetivación de individuos y comunidades. En ese contexto, una pionera de la escritura bilingüe en Argentina comienza su camino de reapropiación del idioma ancestral, como ella lo nombra, que es Liliana Ancalao. La poeta, nacida en Comodoro Rivadavia en 1961 y criada en una familia de raíces mapuche, en la que la lengua ancestral no fue transmitida por esto mismo que señalamos, ¿no?, de las políticas que la propia Ancalao nombra de avergonzamiento, ¿no?, de estigmatización, que hacen que las generaciones previas decidan no transmitir la lengua a sus descendientes para evitarles esos mismos traumas, ¿no? Ella lo que hace es, justamente a partir de esa década, una gradual adquisición de la lengua mapuche en espacios formales y en espacios autogestivos, y empieza a incorporarla a su escritura, a sus textos poéticos. Así ya en 2009 publica su primer poemario enteramente bilingüe, que es Uzomo Huecuntumeu, Mujeres a la Intemperie, y 11 años más tarde edita Roquín, Provisiones para el Viaje, que creo que será presentado en este congreso, en el mismo formato de versiones bilingües mapuzungún español. Y además, ese mismo año reedita uno de sus primeros poemarios, Tejido con lana cruda, en una versión bilingüe. Incluye varios textos que estaban inicialmente escritos solo en español, con versiones en mapuzungún. La publicación de producción literaria bilingüe se amplía, entonces, durante la década ya del 2010, con propuestas como la antología Lenguaje, Poesía en idiomas indígenas americanos, editado en el contexto del cuarto Festival Internacional de Poesía de Córdoba, en 2015. En ese proyecto se compendian poemas bilingües de Ancalao, con otros de Leco Zamora, de la Nación Wichí, Mario Castells, escritor de narrativa y poesía, hijo de inmigrantes de exiliados paraguayos en Santa Fe, que escribe parte de su poesía en lengua guaraní y español, y Juan Chico, escritor que producía su obra en español y trabajaba las traducciones a la lengua com en colaboración con David García.
Bueno, esta antología lo que hizo fue apuntar a visibilizar el mapudungun, el wichí, el guaraní y el com como lenguas de expresión poética en el panorama literario contemporáneo. Zamora y Encalada de una generación previa, Castells y Chico de una generación posterior, fueron reunidos por los editores Gastón Cironi, Alejo Carbonell y Carlos Ferreira, con el objeto, que hicieron explícito en la presentación del libro en ese festival en 2015, de abrir espacios donde tome protagonismo la palabra y no el pintoresquismo, el exotismo o la indulgencia. Desde entonces la producción en lenguas originarias, sobre todo abocada al género de la poesía, continúa ensanchando sus horizontes plurilingües y pluriculturales de la literatura escrita en Argentina. Me gustaría mencionar también a una generación posterior, nacidos en la década del 80 y 90, que siguen produciendo obra en lengua originaria, como el poeta Víctor Zárate, la poeta Dolo Trenzadora, seudónimo de Alicia Aquino, que escribe en español y guaraní, Sandro Rodríguez, de La Nación de Aguita Calchaquín, que editó en 2019 su poemario Cunturi, donde conviven el español y el quechua, y Maiten Caniculquilaleo, poeta y comunicadora mapuche, que el año pasado publicó de forma autogestiva, con la editorial Cordillera Rebelde en Junín de los Andes, su poemario Rayún, donde también conviven el mapudungun y el español. Se trata de poetas que hacen uso de ambas lenguas, con similares procedimientos, ya bien haciendo autotraducciones completas de sus textos, ya intercalando vocablos de sus lenguas maternas o maternas recuperadas en el encuadre de un texto en castellano. Este somero panorama evidencia que la producción literaria plurilingüe en Argentina es un hecho incontestable y un fenómeno emergente, que muestra lo que Yacen Yildiz, una teórica de la traducción, denominaría un panorama postmonolingüe. Y me interesa esta idea porque se refiere a contextos en los que el paradigma monolingüe continúa siendo el hegemónico, pero surgen, reemergen, disputan espacios textos de producción plurilingüe. Cuerpos textuales desobedientes, podríamos decir, en este contexto, a el paradigma monolingüe. Las prácticas de escritura interlingüísticas e interculturales hacen visible en Argentina el cuestionamiento ético, político y estético que esos cuerpos textuales desobedientes hacen a los regímenes de legitimación y organización del canon literario monolingüe, y teje una compleja trama de trayectorias atravesadas por la pérdida lingüística, la recuperación del idioma ancestral, la experimentación estética y la denuncia de diversas problemáticas e injusticias atravesadas por comunidades e individuos. La toma de la palabra ya no solo se da en la lengua del Estado, sino en el idioma ancestral, como lo nombra Lilian Calao, recompone afectos, memorias, imaginarios, y desobedece discursos unívocos y homogeneizantes, para resistir y crear propuestas estéticas propias. Como dijera el poeta Juan Chico, militante por la memoria, impulsor de la investigación penal por la masacre de Napalpí, fallecido el año pasado durante la pandemia de coronavirus, a través de esa herramienta que es la literatura, que por muchos años negó nuestra existencia, hoy decimos quiénes somos, dónde estamos, qué queremos y qué proponemos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Melissa. Muchas gracias, Raquel Guzmán, que también participó de la mesa, está aquí presente, y gracias, Alejandra, gracias a Javier, a Ezequiel. Y bueno, abrimos los 5 minutitos que nos quedan. Después de esto viene la conferencia de Dubati, así que nos pidieron terminar a las 12 en punto. Tenemos exactamente 4 minutos para abrir espacio al diálogo. Así que bueno, me callo yo y los participantes que están aquí también pueden abrir sus micrófonos y participar. Bueno, no sé, ¿puedo hablar? ¿Qué tal? Bueno, son muy buenas
las mesas, la mesa, todas las ponencias me parecieron que atraviesan unas problemáticas muy interesantes en relación con tensiones interculturales y problemáticas también que tienen que ver con traducciones que no son solamente lingüísticas, sino también de índole, obviamente, cultural, ¿no? De mundos, ¿no? De mundos, de cosmos diferentes, ¿no? Me pareció, digamos, la cuestión desde Alejandra, ¿no? Que hablaba de lo adverso y lo diverso de este juego, ¿no? Enmarcado también en esta ponencia del principio sobre el territorio y la literatura, como en muchas de estas problemáticas indígenas también aparece la territorialidad como un humus, ¿no? Podríamos decir, que produce el discurso, ¿no? Que lo sostiene y sostiene las luchas por la identidad, ¿no? Sostiene también muchas de las metáforas que aparecen, y en algunos casos está ligada a la lengua, en otros no, ¿no? Pero también como una experiencia de, de suma contemporaneidad, ¿no? Por ejemplo, pensando en Ancalao, pensando en Castells, ¿no? No es indígena, pero pensando también, por ejemplo, en Aniñir, ¿no? No sé, tenemos poquitos minutos, no quiero ser muy extenso, pero bueno, no, nada, me encantaron las ponencias, así que no se los felicito. Gracias, Juan, por compartir con nosotros la mesa. Muchas gracias. Yo quería hacer una pequeña preguntita. Quería preguntarle a Melissa el nombre del libro que salió en 2015, porque no lo pude anotar, me quedé en lenguaje, por un lado, y por el otro, para retomar esta cuestión de la homogeneidad de la que hablaba Javier. Me parece interesante esta discusión sobre la homogeneidad y cómo se construyen discursos, y me remití, apenas lo dijiste, a la carta de Sarmiento, en la que Sarmiento cuenta que estaba con Mariquita Sánchez de Thompson, y él afirma en esa carta que tenía deseos de violarla, cuenta que tiene una erección, que tiene deseos de violarla, y que lo salva un amigo que justo aparece, ¿no? Y pensando la violación como metáfora de apropiación territorial, una persona como Sarmiento, que fue un amplio difusor de la campaña del desierto, cómo se van entretejiendo también esos discursos y cómo se van negando también muchas imágenes que hacen a esas personalidades, porque obviamente deben ser recuperadas por la nación. Era eso nada más lo que quería decir. Sí, el libro, Ezequiel, es Lenguaje, Poesía en idiomas indígenas americanos. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero por lo menos se abrieron las redes, se abrieron aquí los canales para comunicarnos, para contactarnos, para leernos posteriormente de vuelta en las actas y reconectarnos. Así que, bueno, somos puntualísimos todos aquí, terminamos a las 12 en punto, si nadie más tiene nada para decir. Gracias a quienes están acá compartiendo, escuchando la mesa, y bueno, a seguir disfrutando del Congreso. Enorme. Muchas gracias. Abrazo a todos. Muchas gracias. Abrazo a todos. Abrazo grande, que anden muy bien. Adiós.